Muchas gracias. Un saludo a Jaime Alberto, Andrés, Carmen, a todos ustedes. Yo he trabajado con amor durante más de 40 años de mi vida por mi país. No he tenido siquiera una investigación por algo que haya hecho incorrecto. Y no solo eso, sino que he producido resultados concretos que le han mejorado la vida a la gente. Obviamente hay tres objetivos claros, prioritarios: la seguridad y especialmente en este sector el tema de la extorsión, máxima prioridad en este momento, el tema de la pobreza y el tema de lograr que haya mayores ingresos. Pero yo lo que quiero decirles es, miren, propuestas y promesas de candidatos hay muchas. Aquí ahora toda clase hay unos valientes, unos machos que dicen que van a matar a todos los malos y demás. Entonces, yo lo que les vengo a proponer hoy es que más que lo que digan es qué es lo que han hecho. Entonces, hay unos principios ideológicos, un tema de carácter y otro tema de gerencia. El tema de la ideología, yo ya reemplacé a Petro una vez y lo voy a reemplazar otra vez. Yo creo en el tema privado y además en utilizar al máximo las alianzas público-privadas. Yo acabé ese horror de estatización del aseo, por ejemplo, que había hecho Petro. Hicimos una contratación limpia, transparente del tema del aseo en Bogotá. Hicimos, por ejemplo, la primera APP de un hospital en Colombia, en Bosa, que está funcionando maravillosamente. Hice proyectos de vivienda para más de 500.000 personas en alianzas con el sector privado. Pero miremos el tema del carácter, para que no sea la carreta. Piensen ustedes qué candidatos se les ocurre que se hubieran enfrentado a todos los transportadores, esas organizaciones poderosísimas de transportadores de Bogotá, para haber hecho la transformación del sistema de transporte público de la ciudad. Porque es que una cosa es hablar y otra es hacerlo, ¿no? Yo enfrenté, por ejemplo, el costo político de enfrentar a FECODE, con quien tendremos que hacer equipo después, para hacer no solamente construir casi 70 colegios, sino los colegios por concesión, los 35 colegios por concesión que hay hoy en Bogotá, en los sectores más pobres, colegios maravillosos, administrados por los mejores colegios privados y la Universidad de los Andes con resultados extraordinarios. ¿Quién hubiera asumido ese costo? Porque hay muchos candidatos que dicen que es que la educación es la prioridad. Pero ¿quién hubiera asumido esa pelea y ese costo político de enfrentar a FECODE para hacer eso? Y esto le ha transformado la vida a decenas de miles de niños con resultados extraordinarios. ¿Quién hubiera hecho la demolición del Cartucho y del Bronx? Estas repúblicas independientes del crimen que llevaban ahí 40, 50, 70 años a 2 cuadras cortas de la Casa de Nariño, de la Plaza de Bolívar, donde no entraba la policía y nadie había hecho absolutamente nada por 50, 60 años. Y nosotros entramos con el ejército, la policía, ¿no? Y demolimos más de 1.200 edificaciones, 32 hectáreas para hacer parques, un SENA, etcétera, etcétera. Además, si hablamos de seguridad otra vez, la primera línea, a mí sí no me la montó la primera línea. Yo sí saqué y traje ejército de otras partes de Colombia. Nosotros llevamos incluso hasta tanquetas en algunas troncales. Nosotros declaré toque de queda y demás. De manera que a mí sí no me destruyeron la ciudad. Fue después, en la siguiente alcaldía, cuando hicieron esos daños. Y hay que saber qué es lo que hay que hacer eso, porque van a tratar de hacerlo otra vez al comienzo del gobierno. Y por ejemplo, en resultados concretos en seguridad, yo recibí la ciudad con 17.4 homicidios por 100.000 habitantes y la dejé en 12,9, lo más bajo que haya tenido la ciudad en muchas décadas. Entonces son cosas concretas. Y gerencia, porque es que hablar es fácil, pero tener resultados. Yo además creo que soy un buen gerente porque tengo claro que hay mucha gente mucho más inteligente y más capaz que yo. Mi habilidad es conseguir gente extraordinaria, armar equipos, tener unas metas efectivas, ¿no? Y tomar decisiones difíciles con información incompleta. Por eso, por ejemplo, contratamos el Metro de Bogotá, mientras que Petro solo habló paja. Y ahí está el metro que contratamos, que diseñamos, financiamos y contratamos, que está avanzando muy bien. O, por ejemplo, el sistema de Transmilenio, que ha sido copiado en más de 300 ciudades del mundo, que mueve más de 2,5 millones de personas,
que además demuestra que el interés general prevalece sobre el particular, que hizo que por primera vez los ciudadanos en transporte público fueran más rápido que los que van en carro privado. O proyectos de vivienda, como les decía, hospitales espectaculares, más de 1.500 parques, las bibliotecas de Bogotá, centros culturales y deportivos. De manera que aquí lo que tenemos que hacer es muchas cosas, pero yo les diría, vuelvo a decirles, tenemos que mirar más qué es lo que ha hecho alguien a lo largo de su vida, donde ha demostrado carácter y gerencia. Aquí tenemos que tener absolutamente claro que podemos volvernos un país desarrollado con solo crecer al 3% anual, que no es nada, deberíamos crecer al 5%. En capacidad efectiva de consumo, en 30 años podríamos tener el nivel de desarrollo que tiene España hoy. Y no hay ninguna razón para que no lo vayamos a lograr. La realidad es que nosotros, por ejemplo, estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos que en las ciudades mexicanas, de donde se exportan casi 500.000 millones de dólares en bienes distintos a los minerales y petróleo, y mientras que nosotros solamente exportamos 6.000 millones de dólares, cuando nosotros por mar estamos con un costo 5 veces menor. Entonces tenemos que lograr que los ciudadanos entiendan que la única manera de lograr que ganen más, y tenemos que ganar más para que no nos pase lo que nos ha pasado en los últimos 3 años, que se han ido 1.300.000 colombianos, han emigrado, más que la población de Barranquilla. Entonces vamos a construir esa Colombia. Hoy, gracias a que ha habido unos progresos enormes en los últimos 50, 60 años, tenemos infraestructura de carreteras con todo lo que nos falta, educación, etcétera, que nos permite con confianza y en equipo, todos los colombianos, sacar adelante ese país y construir esa Colombia que puede ser y que tiene que ser. Muchas gracias. En ese recipiente, candidato, hay un tema para que por favor saque el tema y formularle la pregunta, para lo cual tendrá 2 minutos. Léala, por favor, candidato. ¿Cuál es el tema? Finanzas públicas e impuestos. Bueno, estamos en el momento de la crisis de finanzas públicas más grande de los últimos años. Se calcula que podemos llegar a tener un déficit de 7,4, 7,5 finalizando el año. Usted llega el 7 de agosto si es presidente y usted decide entre reforma tributaria o más recorte al Estado, eliminación de ministerios. ¿Cuál es su salida, candidato? Aquí de nuevo yo les digo lo mismo. Por supuesto, yo tengo algo de conocimiento económico. Yo estudié economía, fui secretario económico del presidente, hice parte de lo que ahora es la Junta Monetaria, etcétera. Pero obviamente yo voy a tener un ministro de Hacienda que sabe eso mucho más que yo. Aquí lo que hay que ver es si va a tener la capacidad gerencial y el carácter de hacer los recortes en los gastos que hay que hacer, que efectivamente hay que hacer. Y adicionalmente hay algunos recursos adicionales que se necesitan. Por ejemplo, para no hablar carreta politiquera, es insostenible que nosotros sigamos manteniendo el subsidio al diésel, que cuesta 11 billones de pesos al año. Nosotros necesitamos tener a nuestras Fuerzas Armadas de policía bien equipadas, necesitamos un servicio de salud que cubra a todos los colombianos. Entonces, pero como filosofía general, lo que sí tengo absolutamente claro es que los impuestos en Colombia hoy son muy altos y que no hay nada más importante que atraer la inversión privada. Lo único que nos va a sacar de la pobreza es la inversión privada. Nosotros tenemos que competir con otros países del mundo. Las personas, las empresas que tienen los recursos. Pero, candidato, ¿reforma tributaria sí o no? No, es que, como le digo, aquí reforma tributaria no, de ninguna manera, al revés, va a haber una reforma tributaria para que hagamos a nuestra economía más competitiva. Vamos a reducir una serie de impuestos y cualquier decisión, por ejemplo, es absurdo que tengamos un impuesto de patrimonio cuando nosotros queremos atraer inversión. Entonces hay una serie, la realidad es que aunque sea aquí de ninguna manera podemos nosotros gravar más a las empresas, la filosofía general tiene que ser de nuevo hacia reducir los impuestos a las empresas y
tal vez que más bien nos apoyemos en impuestos a las personas. Como hay en todas las partes del mundo, tenemos de lejos las tasas más altas de impuestos a las empresas en la OCDE. Y hay unos impuestos que son muy importantes, por ejemplo, el régimen simple. Es muy importante ampliar mucho esa posibilidad del régimen simple porque eso facilita que si la gente solamente paga el 10% de sus ingresos totales, Bien. le queda muy fácil a muchas personas pagar eso Bien. y mantener una economía competitiva. Una cosa rápida antes de darle la palabra a Marta. ¿Cuántos ministerios le sobran al gobierno? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos ministerios le sobran al Es que gobierno? lo de menos, el tema de los ministerios, obviamente que sobran por unos cuantos, 5 o 6, pero el punto es que eso es un tema de nombre, lo que sobra es mucha gente. Ahora bien, hay muchos funcionarios públicos excelentes, pero lo que es cierto es que tenemos que tener unas entidades eficientes, sobra mucha gente y tenemos que tener muchas alianzas público-privadas por dos razones. Por un lado, para tener capital, atraer capital, y segundo, para que haya una mucho mayor eficiencia. Bien. Definitivamente, Petro, por ejemplo, en su libro, él dice que la privatización es incompatible con la democracia. Yo pienso todo lo contrario, hay que buscar muchos esquemas para que haya una mayor participación privada de muchas maneras, por ejemplo, Muy obras bien. por impuestos, etc. Muy bien. Marta, por favor. Doctor Peñalosa, un impuesto que ha generado controversia, polarización y cierre para algunos de nosotros los tenderos es el impuesto a los alimentos ultraprocesados. ¿Usted qué propuesta tiene para mejorar y llegar a acuerdos, empresas y distribución? Sí, a mí no me gusta ese impuesto a los alimentos ultraprocesados porque aunque suena muy bonito, lo que hace es gravar a los más pobres, que son los que comen alimentos ultraprocesados. Entonces yo creo que ese impuesto definitivamente deberíamos eliminarlo, aunque sí, lo que sí es cierto, hay ciertos impuestos al consumo, tal vez a consumo de productos de lujo que pueden utilizarse, pero no ese tipo de impuesto me parece que es muy va contra los ciudadanos más pobres, de manera que, aunque en teoría suene bien, además yo dudo, no sé si habrá estudios, pero dudo que se haya reducido en lo más mínimo el consumo de esos alimentos y en cambio lo que sí estamos haciendo es grabar a los ciudadanos más pobres. Creo que hay maneras más inteligentes de lograr que la gente consuma, tenga una alimentación más sana que esa. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Peñalosa, el comercio hoy representa el 19% del Producto Interno Bruto, es el sector más generador de empleo, 33%, el mayor generador de empleo juvenil, 42%, y el mayor generador de empleo femenino, el 46%, que son los sectores poblacionales con más alto índice de desempleo. El plan de desarrollo actual no tiene la palabra comercio en ninguna de sus 200 y pico de páginas. El presidente Petro, desde que llegó, despreció al comercio diciendo que no le daba valor agregado a la economía. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que en julio la economía creció al 4,3%, pero el comercio fue el sector jaloneador con el 7%. Usted, dentro de su presidencia, si llega a ser, ¿qué políticas públicas tendría para estimular el comercio interno y el comercio internacional como baluarte de ese desarrollo? Cuando a la economía le va bien es porque al comercio le ha ido bien. Mire, Petro tiene la visión comunistoide de que los servicios no generan desarrollo económico, entonces él odia el comercio, él odia el sector financiero, él no ha entendido este mundo moderno donde realmente ahí está buena parte del progreso de las sociedades. De manera que, pero esa es una visión en todo sentido, ustedes jamás habrán oído a Petro hablar bien de una gran empresa. Entonces nosotros, el tema de cómo se desarrollan las sociedades ya está inventado. ¿Por qué Corea, que era más pobre que Colombia, hace 50, 60 años hoy es mucho más rico? Pues porque ha habido una gran inversión y además hay inversión en grandes empresas, de grandes empresas. Entonces, la realidad es que en el mundo hay billones, trillones de dólares andando por ahí viendo a ver dónde invierten. Entonces, nosotros tenemos que crear condiciones favorables a la inversión privada, tanto tributarias como de seguridad, de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, que crear unas grandes zonas industriales de exportación.
La realidad es que es perfectamente posible y también lo que tenemos que tener claro es que los que tienen el dinero y el conocimiento no tienen ninguna obligación de estar acá, de manera que la inversión extranjera o colombiana es igualmente buena. No importa que sea una inversión colombiana o no, porque si hay condiciones favorables van a reinvertir en Colombia y si no hay van a sacar el dinero. Entonces, el gran propósito, yo sí no voy a ir a Nueva York a decir esas burradas, sino que yo personalmente voy a buscar la inversión extranjera en Colombia y vamos... A eso sí voy a dedicarme personalmente, a ver cómo es que logramos que todos los que puedan invertir, inviertan en Colombia y especialmente vamos a hacer un esfuerzo gigante. Mire, Colombia hoy exporta solo 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares a Estados Unidos y solamente exportamos 100.000 millones de dólares al año en productos industriales y más a Estados Unidos. Eso no es nada. Es una quinta parte de lo que exporta México y eso transformaría a Colombia por completo. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias.